Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Vanegas y les doy la más cordial bienvenida a su canal Carliños, especialista hidráulico. Estamos grabando sesiones en vivo, clases en vivo para el diseño de líneas de conducción o impulsión para sistemas de abastecimiento de agua potable. En el video anterior, que si no lo han visto, se los comparto por acá arriba, vimos cómo trazar nuestra línea de impulsión. Bien, ahora en este video vamos nosotros a aprender a modelar la línea de impulsión utilizando el software Hammer de Bentley System. Para comenzar les mostraré lo que ya habíamos trabajado en la sesión anterior, el video anterior. Empezamos nosotros a hacer el trazado, ¿no? Siguiendo un background que ya previamente se tiene que trabajar, ¿no? En AutoCAD o en cualquier otro software para nosotros poder seguir o más bien delinear nuestra línea por medio del software Hammer. Vemos nosotros que en este caso tenemos una línea de impulsión que va desde una obra de captación hasta una planta potabilizadora. Entonces, les decía que lo típico es que nosotros sigamos siempre la línea de la carretera o de la vía para aprovechar el derecho de vía para instalar nuestras tuberías de impulsión. También, en dependencia de la etapa del proyecto en la que nos encontremos, podemos ya ir esquivando algunos obstáculos, como por ejemplo las horas de cruce, que pues ya previamente se observaron y se delinea de tal manera que nosotros podamos hacer nuestros cruces de tubería un poco separados del puente o de la caja puente o la hora de cruce que exista, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes ven el video anterior, van a observar que habíamos dejado pendiente el trazado, pero acá pues ya lo he completado. ¿Cuál fue la forma en la que se trazó? Fuimos colocando, bueno, utilizamos la herramienta Pipe y fuimos colocando nodos cada 20 metros. Cada 20 metros. Esta es la forma que yo acostumbro a hacerlo cuando todavía no tenemos los planos planta perfil, que ya normalmente eso es para diseño final. Cuando ya los tengamos, nosotros vamos a ubicar nodos solamente en donde haya cambios de dirección, tanto en la horizontal como en la vertical. De esta manera vamos a asegurarnos que los planos planta perfil, que los perfiles en los planos sean iguales a los perfiles en el Hammer. ¿Por qué es esto importante? Ahí vamos a ver nosotros en este video, porque es importante que en primer lugar, cuando estemos, digamos, en un anteproyecto, podamos ubicar nodos a distancias pequeñas, ¿no? Que tiene que ver con la forma en cómo hacemos la modelación. En este caso, fuimos poniendo cada 20 metros y en cada cambio de dirección horizontal, que es lo que manejamos, lo que tenemos de información. No tenemos ningún plano planta perfil, así que solamente lo vamos a hacer los cambios de dirección de planta. Ya cuando introduzcamos los datos de topografía, vamos a lograr ver los cambios de dirección en la vertical, que se van a desarrollar cada 20 metros. Estos cambios, no siempre así, pero es la forma con la que yo hago las modelaciones cuando no tengo suficiente información. También aproveché para trazar o completar el trazado de nuestra estación de bombeo. Este reservorio estoy modelando mi cárcamo de bombeo por medio del elemento reservorio. He ubicado las dos bombas van a trabajar en esta estación de bombeo y las dos sartas de bombeo, esta de acá y esta de acá, dos sartas de bombeo, y ya luego arrancamos con la línea de impulsión en este nodo y lo concluimos en esta planta potabilizadora, en donde encontramos la primera unidad de tratamiento, que es la torre de aireación. Ahora lo que vamos a hacer es modelar
nuestra línea, es decir, vamos a introducir las propiedades físicas de mi línea de impulsión. De acuerdo al estudio de diámetro más económico que tuvimos que haber hecho previamente a hacer esta modelación, logramos concluir que el diámetro más económico para esta línea es una tubería de 350 milímetros. Entonces nosotros podemos partir, recuerden que de aquí partimos para la línea de impulsión. Esos 350 milímetros son para mi impulsión. Las sartas de las estaciones de bombeo normalmente tienen un diámetro menor al de la línea de impulsión. Esto lo vamos a modelar al final, nuestra estación de bombeo. Hoy, en este video, vamos a modelar nuestra línea solamente, ¿ok? Una línea de impulsión le llamamos sin protección, porque solamente, si ustedes se fijan, solo fui trazando nodo y tubería. No hay ningún tipo de válvula en toda la línea, solamente nodo y tubería desde el inicio hasta el fin. A eso es a lo que nosotros le llamamos modelación hidráulica de línea de impulsión sin protección, ¿ok? Ya luego vamos a modelarlo con protección para que podamos hacer algunas comparaciones. Si la supuesta protección que nosotros instalamos reduce o no reduce los efectos del transitorio. Bien, ya de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a asignarle a nuestra línea? Pues lo que ya conocemos, el diámetro. Necesitamos que esta línea, toda la línea, tenga un diámetro de 350 milímetros. Entonces, si nosotros partimos de este punto, este es mi primer tramo. Si nosotros le damos clic al tramo, vemos que se nos activa la ventana de propiedades de la tubería y me dice qué tubería es. La tubería T23, entre T23, ¿ok? Y acá también lo vemos, que es el label T23. ¿Por qué dice T23? Porque así yo quise que se etiquetara con una T, un guión y el número. Es un número consecutivo, por lo tanto no es el 1. Sería lo ideal, ¿no? Que nosotros pudiésemos etiquetar el primer tramo de nuestra línea de impulsión con número 1. Pero ¿qué hacemos si ella ya me comienza a nombrar mis tramos con el consecutivo que comienza en 23? Si le damos clic al siguiente tramo, vemos que el 24, después el 25, después el 26. No, yo quisiera que partir de 1. ¿Cómo hago? Ya vamos a ver cómo hacer eso. Ahorita vemos primero la parte del diámetro, ¿ok? Vemos entonces también que en las propiedades encontramos el nodo de inicio y el nodo final. Recuerden, para poder trazar una línea, un tramo de tubería, obligatoriamente la tubería tiene que partir de un nodo y tiene que terminar en un nodo. Se le llama nodo de inicio y nodo final. ¿Cómo sé cuál es el nodo de inicio y cuál es el nodo final? Eso va a depender del trazado que nosotros hagamos. Yo comencé trazando desde este nodo, el nodo 17, hacia el nodo 18. Por eso, cuando yo selecciono mi tubería, el programa reconoce eso, 17, 18. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese empezado a trazar mi línea de impulsión a partir de mi estación, de mi planta potabilizadora? Tendría al revés todas las tuberías. Por eso, mi primera recomendación, si vamos a trazar la línea de impulsión o de conducción, hagámoslo en la dirección del flujo, ¿ok? Para que el programa reconozca cuál es mi nodo, reconozca correctamente, ¿no? Cuál es el nodo inicial y cuál es el nodo final, a como se me muestra en la pantalla. Tenemos que partimos del nodo 17 al nodo 18, esto para el tramo T23, ¿de acuerdo? También encontramos datos de la geometría de esta tubería. Vemos coordenadas XY2 que corresponden a los nodos de inicio y final de la tubería. Luego viene algunas otras propiedades. Vean que todas estas son propiedades. Encontramos propiedades generales, propiedades geométricas,
propiedades topológicas, me pregunta si el elemento está activo y está activo. Si yo no quisiera que estuviera activo, yo desde aquí puedo desactivarlo y le doy false. Y vean ustedes que me cambia de color a un gris. Bien, ahí está, pero está desactivado. Es decir, topológicamente para el programa ahí no hay ninguna tubería. No hay. Así que si yo le doy falso a este tramo, el programa va a reconocer de que está desconectada la estación de bombeo con el resto de mi línea de impulsión. Así que ese puede ser un error frecuente para alguien que está aprendiendo a utilizarlo. Tenemos que mantener activa toda nuestra línea, toda la línea, no desactivar ningún tramo porque vamos a tener ese problema. Bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar nosotros acá en la ventana de propiedades? Las operacionales, que no las vamos a ocupar, los initial settings, que son las configuraciones iniciales. Lo que me pregunta es cuál es el estatus inicial de la tubería. Esto es por si nosotros queremos hacer un análisis en periodo extendido. ¿De qué condición partimos? ¿Está abierta la tubería o está cerrada? Nos da esas opciones. Es como que si existiese una válvula de compuerta que me abre y me cierra el tramo de tubería. Entonces, normalmente lo dejamos siempre abierto porque estamos trabajando en periodo de forma estática, no estamos haciéndolo en periodo extendido. Luego vienen las propiedades físicas, que son, digamos, las más importantes, a las que más mente le tenemos que poner. Si ven acá, no hemos hecho ningún cambio, pero acá sí nosotros tenemos que hacer algunos cambios. Por defecto, nos muestra que el diámetro de la tubería es 152.4 milímetros. Ese es el defecto. ¿Por qué? Porque él me hace una conversión de unidades. El programa originalmente viene en pulgadas el diámetro. ¿Se acuerdan? Decía USA Custom. Y nosotros lo que hicimos fue cambiar todas las unidades al sistema internacional. Entonces el programa me hace la conversión de unidades. Y por eso me pone 152.4. Eso quiere decir de que inicialmente son 6 pulgadas el diámetro de tubería. Pero acá es donde nosotros podemos cambiar. No, es que este tramo de tubería no tiene 152.4, sino que son 350. Entonces nosotros podemos escribir sin problema los 350 y ya ese es el valor que va a reconocer Hammer que tiene ese tramo de tubería. El material también por defecto me aparece Ductile Iron, que es hierro dúctil, que casualmente coincide con el tipo de tubería que nosotros vamos a instalar. Pero ¿qué pasa si es otro material? Podemos también nosotros hacer el cambio de material aquí en la ventana de propiedades, dándole clic a estos 3 puntitos que ustedes ven a la par del nombre, y se nos va a abrir una ventana de librerías. ¿Ok? En este caso es la librería de los materiales o catálogo de materiales. Le damos en los más, ¿verdad? Y vemos todos los materiales disponibles que tiene el software para asignárselo a la tubería. Bien, tenemos aluminio, asfalto, de todo. Todo. No es solo un catálogo de materiales para tuberías, sino un catálogo genérico que tienen todos los software de Bentley System, o al menos los de la línea de OpenFlow. Entonces nosotros aquí podemos ver, es que esta línea de impulsión no es de hierro dúctil, es de PVC. Entonces yo selecciono PVC y podemos ver algunas propiedades del PVC, propiedades que nos interesan para el análisis del transitorio. Por ejemplo, la rugosidad, el módulo de Jones, el radio de Poisson, ¿verdad? Que son datos que por ahorita no le entendemos mucho, pero cuando ya vayamos a ver cómo hacer el cálculo de la celeridad, sí vamos a necesitar de estos valores. Para seleccionar qué es tubería PVC, simplemente le doy Select y ya me aparece que es una tubería de PVC, aunque no pase nada en el modelo, ¿verdad? Físicamente no observo que cambie algo, pero ya el programa reconoce que es una tubería de 350 de PVC. En nuestro caso no es PVC, es hierro dúctil, así que vuelvo otra vez a darle clic en los 3 puntos y busco Ductile Iron y le doy Select. Bien,
Darcy Baseback es un valor que va a depender de mi material. Me pregunta el programa si el usuario va a definir la longitud. Esto nosotros lo vamos a utilizar en nuestra sarta de bombeo y ahí van a ver por qué. En este caso nosotros lo que hemos hecho es hacerlo a escala, así que vean ustedes que yo fui poniendo puntos cada 20 metros, pero en la realidad son 20.06 metros, porque como les digo, no hay forma de que nosotros logremos la precisión. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros? Bueno, aquí hay 20 puntos, le puedo poner 20, le puedo decir que defino la longitud. Si le doy true, entonces acá pongo los 20 y ahora sí ya tiene 20. El problema es que este tramo tiene 10.09, debería tener 10 y eso es, digamos, un poco cansado. Así que lo que yo les recomiendo para la modelación de las líneas de impulsión es que si se supone que nosotros estamos siguiendo una línea que ya está a escala, que así lo dejemos trabajar a escala y lo mantengamos esto en falso y que ya el programa me vaya dando las longitudes y al final yo las voy a ir sumando, aunque sean estos pedacitos, ¿no? 20.06, 10.09, no importa, pero ya el programa los va sumando. ¿De acuerdo? Eso se los recomiendo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos nosotros modificar? Me pregunta si este tramo de tubería tiene válvula check. Nosotros podemos modelar válvulas check porque aquí dentro del valvulerío que tiene la pestaña layout, podemos nosotros modelar válvulas check. Pero a veces no hace falta y simplemente le podemos decir al programa que sí hay una válvula check y ya me cambia. Aquí sí ya vemos un cambio físico porque me agrega esta simbología. Es decir, el flujo va en esta dirección, pero en el sentido contrario encontrás una restricción, ¿ok? Pero en la realidad este tramo no tiene válvula check. Las válvulas check se encuentran en la sarta de bombeo, así que le voy a dar false, falso, ¿ok? Luego, otra propiedad física son las pérdidas menores, ¿ok? El programa me va a calcular pérdidas por fricción en periodo estacionario y también cuando se desarrolla el transitorio. Bien, ambos con la ecuación de Darcy Baseback. Pero nosotros podemos trabajar las pérdidas locales con la ecuación de pérdidas locales. Si nosotros ya sabemos cuáles son los coeficientes de pérdidas menores, lo colocamos aquí. Si no, le damos la opción falso y vamos a poder nosotros agregar cada uno de los accesorios que tenga este tramo. En este caso no hay accesorio, es una tubería recta, no tiene codos, no tiene test, ni yes, ni ningún tipo de derivación, no tiene ninguna válvula, así que en este caso le voy a dejar en true y lo voy a dejar todo en cero. En este tramo, al menos en este tramo, no hay pérdidas menores, solo pérdidas por fricción. ¿De acuerdo? Luego, años de instalación, normalmente no lo utilizo este dato porque casi siempre las líneas de conducción e impulsión o son existentes a reemplazar o son nuevas, así que el año de instalación es 0 normalmente. Ya luego hay otro valor que tiene que ver acá con los datos del transitorio, propiedades físicas del transitorio. Y aquí hay un valor que se llama wave speed, que es importante que nosotros podamos tenerlo, ¿no? Está en metros sobre segundos. Hay una ecuación para hacer el cálculo de esta velocidad de onda, que así como se traduce velocidad de onda, que es cuando se produce el transitorio. El flujo, que en este caso es agua cruda, va de un punto hacia otro a lo interno de la línea de impulsión. Entonces se mueve como una ola. Ahí van a ver ustedes cuando hagamos la simulación que el agua va de un extremo hacia el otro, se forman bolsas de aire, las bolsas explotan y entonces los flujos van en sentido contrario y cuando se encuentran se generan grandes explosiones. Entonces nosotros podemos calcular esa velocidad de onda con una ecuación, pero acá el programa nos da en la pestaña Home, nos da un calculador de la velocidad de onda, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Damos clic en WaveSpeed, se nos abre la ventana del calculador y entonces nos pregunta ¿cuál es el líquido con el que vas a trabajar? Bueno, es agua. Entonces le damos clic acá en este puntito, me abre otra vez el catálogo de ingeniería, pero en este caso es sobre los líquidos, ya no sobre el material de la tubería, es sobre los líquidos. Y vean ustedes todos los líquidos con los que podríamos trabajar. En nuestro caso es agua y normalmente yo siempre selecciono agua a 20 grados centígrados. Esto hace que varíe, ¿no? Porque si seleccionamos 4, vemos que varía la gravedad específica, vemos que varía la viscosidad cinemática, que son importantes para el cálculo del transitorio. Así que no se lo tomen muy a la ligera esto. Vamos a seleccionar agua y le damos select. Y ya nos coloca la gravedad específica. Ahora vamos con el material, ¿verdad? El módulo de Jones, ¿cuánto será? Esto va a depender del material. Aunque nosotros ya le pusimos el material, el programa necesita que le volvamos a confirmar cuál es el material de la tubería y le decimos que es ductile iron, le damos select y él ya me coloca cuánto es el radio de Poisson. Luego viene el espesor de la tubería. Tenemos que saber nosotros cuál es el espesor de la tubería. Si tenemos nosotros algún catálogo de fabricante de nuestra preferencia, por ejemplo, alguien que le guste comprar en Estados Unidos, se busca un distribuidor de tuberías de hierro dúctil para verificar cuáles son los espesores de las tuberías. Pero normalmente cuando estamos en etapa de diseño, nosotros lo que hacemos es trabajar con las normas. Así que para hierro dúctil, y sobre todo porque nos piden a nosotros que trabajemos en milímetros, vamos a trabajar con la norma ISO 2531. Bueno, yo tengo la del 2009 y hay una más actualizada, pero no creo que hayan cambiado algo de los diámetros de las tuberías, los espesores. Entonces vemos esta tabla, la C1, que es dimensiones de clases preferentes y otras clases de tubería. Acá nos presenta en la columna los diámetros nominales, los diámetros externos y los espesores de nuestras tuberías. ¿De qué varían los espesores? Pues varían por cada clase de tubería. Para hierro dúctil encontramos 7 clases de tubería: C20, C25, C30, C40, C50, C64 y 100. ¿Por qué hay diferentes clases? Porque nosotros necesitamos diferentes capacidades para resistir las presiones internas que se producen en las tuberías. Lo que nos lleva a conocer que las tuberías clase C20 resisten 20 bares, que es normalmente la unidad de medida europea para la presión, 20 bares, que son igual a 200 metros de columna de agua, más o menos, no decimales. Pero esa es, digamos, una conversión típica. 10 bares son 100 metros de columna de agua, ¿okay? Así que si tenemos nosotros unas tuberías C25, tendríamos una tubería que resiste 250 metros de columna de agua de carga de presión. Y así sucesivamente hasta llegar a la C100. Imagínense ustedes, ya se imaginan los espesores de esas tuberías y lo que pesan esas tuberías para instalar. Así que nosotros nos ubicamos en la tubería con diámetro nominal 350, que es la nuestra, y nos vamos a buscar el espesor. ¿Qué espesor le damos? Vemos que no se fabrican tuberías de 350 con clase 20, no se fabrican. Se empiezan a fabricar a partir de la C25. Pero algo particular de esta tabla es que esta columna y esta tienen un color distinto. No sé si lo logran apreciar. Es como que más blanco. Las otras celdas son un poquito grises. Estas son más grises, pero el resto son un poquito grises, pero esta es blanca. ¿Qué significa esto? Esta es la que nos recomienda la norma en función del diámetro. Y con esa vamos a partir. Recordemos que podemos variar en función de las presiones que vayamos obteniendo con la simulación. Pero nosotros vamos a partir de
de la clase que nos recomienda la normativa. En el caso del 350 nos recomienda que trabajemos con la C3, que resiste hasta 300 metros de columna de agua. Por lo tanto, vamos a utilizar este espesor de tubería, que son 6.3, está en milímetros, ¿ok? 6.3 milímetros, nos vamos al hammer y le ponemos 6.3. Bien, luego me pregunta cómo está soportada la tubería. Eso influye en los efectos del transitorio. Vean, tenemos tres opciones, ¿ok? Juntas de expansión, o está anchorada toda la tubería, o está soportada de inicio a fin. En este caso ya esta línea de impulsión va enterrada, así que yo selecciono la primera opción. Si estuviera soportada de extremo a extremo a través de pedestales, por ejemplo, yo le pongo esta opción, pero en este caso va la tubería enterrada y la dejo anchorada. Bien, me pregunta también a qué le voy a aplicar todo esto, si a todas las tuberías o a una selección particular. En este caso lo voy a hacer solo para una selección, es decir, solo me va a modificar el weight speed para este tramo, pero yo le puedo dar todo y me le asigna a todas. Pero los tramos de la sarta de bombeo no los tiene para todos, así que por lo pronto solo lo voy a hacer para este tramo, para que ustedes vayan viendo. Y le voy a dar OK. También puedo hacerlo por una selección, pero como no tengo ningún selection set todavía, entonces está desactivada esta opción. Le voy a dar esta selección y le voy a dar OK. Y entonces me dice el programa que ya se hizo el cálculo para una tubería. Y le doy a aceptar. Y vemos nosotros en las propiedades de la tubería, en el weight speed en metros sobre segundo, que es la velocidad, ya tengo. Vean la velocidad que agarra el flujo al momento de un transitorio. Estamos hablando de 1152.26 metros sobre segundo. O sea, es que yo ni me le imagino esa velocidad. Ni me le imagino. Yo he conducido a 120 kilómetros por hora. Que veríamos nosotros cuánto sería en metros sobre segundo, ¿verdad? Sería 1.15 kilómetros por segundo. 1.5 kilómetros por segundo. Sería 60, más o menos unos 80 kilómetros por hora. Habría que ver. Habría que hacer el cálculo para verlo. Lo podemos hacer por acá. Quiero ver si le doy. Vean ustedes. Me coloco acá en el weight speed. Esto es curiosidad, oye. Es solo curiosidad. Me coloco en el weight speed, le doy clic derecho, le doy Unit en Formatting y entonces acá yo puedo cambiar las unidades. Esto lo podemos hacer en cualquier propiedad, cambiar las unidades. Vamos a ver si tiene kilómetros por hora. Aquí está, kilómetros por hora. Le voy a dar OK. No, miren ustedes cuánto es en kilómetros por hora. Esto es una vulgaridad. 4.148 kilómetros por hora. Así se mueve el flujo al momento de un transitorio. Increíble, increíble. Para que vean la importancia de poder hacer la modelación de los transitorios. Y ahora que ya tenemos esta herramienta, es importante que lo hagamos, ¿ok? Entonces lo dejamos en metros sobre segundo para no tener problemas. Luego vienen otras propiedades que no las utilizamos, por ejemplo, cualidades de agua. No hacemos análisis de cualidades de agua y ya luego siguen todos los resultados que cuando hagamos la simulación vamos a ver cuáles son los que se rellenan y vamos a hacer el análisis de los resultados. Pero entonces me van a decir, profesor, ¿y vamos a hacer todo eso para cada tramo? No, porque estaríamos locos, ¿no? No terminaríamos nunca de modelar cada tramo, ¿no? Primero, ¿cuántos tramos son los que tenemos? Tendríamos que revisar cuántos tramos. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer antes de asignarle todas estas propiedades, porque básicamente lo que le hemos asignado a este tramo de tubería se lo vamos a asignar a todas, porque todas tienen, digamos, las mismas condiciones. Vamos a obviar en esta simulación, vamos a obviar vamos a obviar por completo las pérdidas locales para no hacer más largo este video.
¿de acuerdo? Pero por ejemplo, en este caso, que tenemos un codo más o menos de 45, este tramo es el que sufre los efectos de este codo. Es decir, al pasar el agua, cambiar de dirección el agua en este nodo, en este codo, entonces se crea más turbulencia en este tramo, lo que produce un aumento en las pérdidas. Bien, entonces normalmente yo modelo las pérdidas locales en el tramo aguas abajo, donde está el accesorio. Porque en el nodo no podemos asignarle la pérdida local. La pérdida local se asigna en el tramo de tubería. Bien, entonces yo lo hago aguas abajo. Pero si ustedes lo hacen aguas arriba tampoco pasa nada, porque al final lo único que hace el programa es sumarte las pérdidas locales. Si lo hacen aguas arriba o aguas abajo, al final al programa no le importa mucho. Pero yo lo hago normalmente aguas abajo. Bien, vamos nosotros a seleccionar los tramos de tubería que van a pertenecer solamente a la línea de impulsión. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Vean ustedes, nosotros podemos configurar todas las propiedades físicas de nuestras líneas de una sola vez. ¿De qué forma? Por medio de las flex tables, de las tablas flexibles. Estas las encontramos en dos de nuestras pestañas, pero la encontramos primeramente en Home. Entonces yo utilizo siempre esta de Home, ¿sí? Le damos acá en Flex Table y vemos que la primera Flex Table que podemos abrir es la de Pipe, que es la de las tuberías. Si yo le doy clic, me abre todos los tramos de tubería que he agregado a mi modelo. Y acá abajo me dice cuántos tramos hay. Hay 202 tramos de tubería entre 20, 10 y un poquito menos de longitud. Aquí vemos que yo ya he configurado, porque me lo guarda, ¿no? Ya he configurado algunas columnas. A ustedes posiblemente le aparezcan otras columnas ordenadas de otra manera, pero por cuestión de gustos y por necesidad, yo he acomodado un poco mis tablas de tramos de tubería. Y a mí me gusta que primero me aparezca el label. Normalmente siempre te aparece de primero, pero ya luego puede variar el orden de cada una de las columnas. Vemos nosotros acá longitud, me dice la longitud escalada cuánto es. Me pregunta si yo defino la longitud, si la defino cuánto es la longitud, el nodo inicial, el nodo final, el diámetro, el caudal, que este es digamos la solución. Vemos nosotros que encontramos columnas en blanco y columnas de amarillo. Las de amarillo no podemos modificarlas. Las de blanco sí las podemos modificar. Esa es la diferencia. ¿Por qué las de amarillo no las podemos modificar? Porque al menos el nodo inicio y nodo final es topología del trazado. No es algo que nosotros definimos. Lo que definimos es la etiqueta del nodo, pero eso ya lo definimos anteriormente, así que aquí no puedo decirle, no, yo no quiero que el tramo 23 comience con el nodo 17, quiero que comience con el nodo 14. No podemos hacer ese cambio. Si queremos hacer ese cambio, lo tenemos que hacer en el dibujo, y acá va a cambiar. Igual, hay algunas otras que son las respuestas o los resultados de la simulación, por ejemplo, el caudal, las velocidades máximas, mínimas, presiones máximas, mínimas, las pérdidas, la velocidad, la pérdida por fricción, todo esto que esté en amarillo son los resultados de la simulación, así que no son cosas que nosotros podemos cambiar. Lo que podemos cambiar son las propiedades físicas que normalmente acá nos aparecen en blanco. Por ejemplo, el material, el diámetro, las longitudes, esas cosas sí nosotros las podemos cambiar. Por ejemplo, si yo no quiero trabajar con la longitud escala de 20, yo le puedo decir al programa que quiero definir la longitud y ya me activa para modificar este tramo. Okay, pero ya quedamos en que vamos a trabajar en modo escala. Pero bien, yo puedo entonces por medio de la Flex Table asignarle a todos mis tramos de tubería, por ejemplo, el material. Si quiero no lo hago tramo por tramo. Digo, ya no son hierro dúctil, todos los tramos son de hierro galvanizado. Entonces, ¿cómo hago para cambiarlo? Voy a ir uno por uno aquí, uno por uno voy a ir para hacer el cambio.
Son 202 tramos. Si tengo paciencia y tiempo, háganlo uno por uno. Pero también creo yo que por aquí podemos hacer el cambio. Creo yo, porque lo que pasa es que se lo voy a decir, por ejemplo, el WaterGems o el SeaWareGems, que son otros software hermanos del Hammer, a veces uno puede cambiar el material de un solo y a veces no. Ahorita no me acuerdo si aquí lo puedo hacer, pero vamos a averiguarlo en este momento. ¿Cómo hacemos el cambio? Nos vamos a material, aquí en donde dice material, que es el título de la columna, le damos clic derecho y la primera opción que nos aparece es Global Edit, edición global, es decir, yo entro ahí y vean que no voy a poder hacerlo con la forma que ahí aparece. Pero entonces podemos cambiarle el nombre sin necesidad que nos aparezca el menú. En el WaterGems creo que sí lo puedo hacer. Acá no. Entonces, ¿cuál es el nombre? Es Ductile Iron. Aquí el problema va a ser de que meta el valor a como es, pero no importa. Yo le puedo poner, en lugar de Ductile Iron, le vamos a poner hierro dúctil porque nosotros hablamos español, ¿verdad? Le voy a poner hierro dúctil, ¿ok? O algunos prefieren ponerle HFD. Es cuestión de gusto, ¿verdad? Vamos a dejarle HFD. Le voy a dar OK. Y listo, ahí ya cambiamos el material. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta forma? Es que el resto de propiedades no cambian, es decir, acá yo puse hierro dúctil, que es el mismo Ductile Iron, pero mi Hansen Williams se mantuvo en 130, ¿verdad? Voy a hacerle otro ejemplo. No es hierro dúctil, todos los tramos, son todos PVC. Si yo lo hago uno por uno y selecciono PVC y le doy Select, me cambia el Hansen Williams automáticamente a 150 porque ese es el valor de Hansen Williams para PVC, ¿sí o no? Me cambia automáticamente. Pero si yo vengo y digo, no voy a ir uno por uno, no tengo la suficiente paciencia, voy a ir aquí a material, le voy a dar clic derecho, le voy a dar Global Edit y voy a poner de un solo PVC porque yo me la sé todas. Y listo, PVC. Todos los tramos de tubería son de PVC. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se me cambió el Hansen Williams? Vean ustedes, no se cambia el Hansen Williams si lo hago de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que pasa es que ya sé yo que el Hansen Williams de PVC 150, entonces lo voy a poner igual. Global Edit 150, OK. Muerto el payaso. Ahora sí, todos son PVC y de 150. ¿Ven? Esa es la forma de hacerlo. Si no, pues les tocaría, si prefieren ustedes, les tocaría hacerlo de forma manual. Aquí, ¿cuál es el otro problema? Es que en realidad nosotros no estamos trabajando con el Hansen Williams, nosotros estamos trabajando con la fricción de Darcy Baseback. Entonces tenemos que buscar ese dato de Darcy Baseback porque es con el que estamos trabajando. A ver, lo voy a buscar acá. Physical. Vamos a ver si por aquí lo encontramos. El coeficiente. Aquí está. Darcy Baseback E. Lo encontramos aquí. Y le damos doble clic. Y ya lo cargamos. Aquí lo que estamos haciendo es cargando una columna nueva que no me aparecía. Que es la E de Darcy Baseback, que es la rugosidad por Darcy Baseback, y le doy OK y ya me aparece. ¿A dónde me aparece? Al final. Aquí al final, Darcy Baseback. ¿Qué es lo que hago yo? OK, vemos que son 4 decimales. Normalmente los coeficientes de fricción, no sé cómo le llaman, la rugosidad de Darcy Baseback normalmente es en milímetros. ¿Cómo le cambio la unidad? Bueno, se la voy a cambiar. Le voy a dar clic derecho, Unit and Formatting, y lo vamos a dejar en milímetros. Y le voy a dar OK. Y ahora sí, .0015, .3048, pero ¿cuál es cuál? Vamos a revisar. Bueno, en realidad, vean, yo no quiero, no es PVC en realidad, es hierro dúctil. Voy a buscar el hierro dúctil en el primero, le doy hierro dúctil, le doy Select y me cambia el Darcy Baseback. Es 0.2591. Si quiero le puedo volver a dar Unit and Formatting y si quiero le doy 6 decimales. Le doy OK. Ese es el valor de
de Ductile Iron 0.259080. Si yo quiero le doy copiar y le vamos a dar clic derecho, Global Edit, pegar y le doy OK. Ahora todos los tramos de tubería tienen la rugosidad para tuberías de Ductile Iron. Entonces ahora ya solamente le cambio. En realidad es HF de todo y le doy OK. Bien. Por cualquier cosa también vamos a modificar este Hacen William y le vamos a poner 130 y le vamos a dar OK. Oh, no se cambió todo. A ver, Global Edit 130. OK. Ahora sí. Listo. 130, 25, 90, 80. ¿Ok? Eso lo podemos hacer solamente con las Flex Tables. Ahora vamos al Waste Speed. El Waste Speed para la línea de impulsión que va enterrada es 1152.26 metros sobre segundo. Pero es que también tengo unos tramos que no tienen 350 milímetros de diámetro y tampoco van enterradas, van soportadas de extremo a extremo. Entonces no sería conveniente ponerles también la misma velocidad, porque sabiendo que tienen condiciones distintas, le estamos poniendo otra condición que no es. Y recuerden que el objetivo de nuestra modelación es que se asemeje lo más posible a la realidad. Y la realidad es que no todos los tramos tienen 350, por ejemplo la Sarta no tiene 350. Y tampoco los tramos de la Sarta están enterrados, así que quiero aislar mis tramos de la Sarta con mis tramos de mi línea de impulsión. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Si aquí me salen todas revueltas. Me puedo guiar por el número del tramo, me puedo guiar por eso, pero me tardaría, ¿no? Porque tendría que ver cuál es cuál, etcétera. Entonces me tardaría. Entonces lo que podemos hacer nosotros es un selection set. Vamos a seleccionar solamente los tramos que comienzan de donde parte nuestra línea de impulsión, que es desde este nodo. ¿Ok? Desde aquí parte nuestra línea. Y ahí todo esto tiene otras características, otro diámetro, otra forma de soporte. Entonces vamos a seleccionar solamente estos tramos y a esto le vamos a llamar línea de impulsión y a esto le vamos a llamar Sarta de bombeo. ¿Cómo hacemos eso? Con el Selection Set. Nosotros tenemos seleccionado este elemento que es seleccionar, ¿verdad? Y podemos hacer una ventana manteniendo apretado nuestro ratón. Hacemos una ventana y seleccionamos la mayoría de tramos. Me faltó seleccionar entonces le damos nosotros con el control apretado, seguimos seleccionando. Asegurémonos de seleccionar también los nodos, ¿ok? Siempre manteniendo apretado el control, empezamos a seleccionar y listo. Ahora sí, desde aquí hasta el final tenemos todo seleccionado, ¿ves? Y todo esto es mi línea de impulsión. Voy a crear un selection set para no tener que estar haciendo esto a cada rato. Entonces, para la selección le vamos a dar clic derecho. Vean que está seleccionado y me acerco a la selección y le doy clic derecho y le doy Create Selection Set. Create Selection Set, y aquí va a aparecer le vamos a poner de nombre línea de impulsión. Línea de impulsión. ¿Ok? Y le vamos a dar OK. Y ya hemos creado el primer Selection Set. ¿Dónde los encontramos esos Selection Sets? Aquí en la pestaña Home, donde dice Selection Set, damos clic y ya nos aparece el Selection. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si yo doy clic en cualquier lado ya se me deselecciona y ahora tengo que volver a hacer la selección. No, ya está guardada esta selección. Le doy doble clic y ya me vuelve a seleccionar todo lo que ya había seleccionado anteriormente como línea de impulsión, ¿de acuerdo? Para eso sirve. Ahora, teniéndolo seleccionado, yo puedo, bueno, voy a seleccionar ahora el resto, ¿no? Si esta es mi línea de impulsión, hay una forma fácil de seleccionar el resto, que ya sería mi estación de bombeo.
Bien, o mi sarta de bombeo, así le voy a llamar a todo esto. Acá en Home tenemos también la parte de Drawing y aquí aparece Select. Lo que podemos hacer nosotros es invertir la selección y le doy Invert Selection y ya me selecciona el resto de cosas que no habíamos seleccionado. Bien, a todo esto yo le voy a llamar sarta de bombeo o estación de bombeo, pues porque incluye todo. Le voy a dar clic derecho, Create Selection Set y le vamos a poner estación de bombeo y le vamos a dar OK. Y ya tengo dos Selection Set, estación de bombeo y línea de impulsión. Bien, selecciono línea de impulsión con el Selection Set y ahora le voy a dar clic derecho y me voy a ir a Edit Group. Y ahí en Edit Group me abre la ventana de todas las Flex Table. Flex Table de los elementos que tengo seleccionados solamente. Y lo que yo quiero son las tuberías. Y le doy OK. Y ya me abre mi tabla de tuberías solo de la línea de impulsión, que es el Selection Set que tenía seleccionado. Vean ustedes. Tenemos en línea de impulsión, tenemos 194 tramos de 202, que era el total. ¿Ya lo pueden ver? Entonces aquí sí, ahora sí, ya solo estoy trabajando con tramos de mi línea de impulsión. Con todo la confianza, ahora sí, puedo darle copiar a este Wayspeed que era el que había calculado, le doy copiar y simplemente aquí en el título de la columna le doy clic derecho y le voy a dar Global Edit y le voy a dar Control B, pegar y le doy OK. Ahora sí, ya tengo el Wayspeed para todo, pero también tengo que cambiar el diámetro, ¿no? Porque todas tienen 350. Doy clic derecho, Global Edit, 350 y le damos OK. Ahora sí, todos los tramos son de 350, hierro dúctil y con el Wayspeed para el hierro dúctil y para este diámetro, el Darcy Baseback para tuberías de hierro dúctil, el Hazen Williams para tuberías de hierro dúctil y ya estoy casi listo. ¿Qué me hace falta? Algo que me estorba, es la numeración de las tuberías. Yo quiero que vaya una numeración desde 1 y no desde 23, eso se ve feo. Me van a decir, ¿y a dónde están las otras 22, los 22 tramos? Me van a decir. Entonces, digamos que ya esto es más estética, por decirlo así, ¿no? Sin ningún problema podemos dejar esos números de tramos, por lo que queramos, ¿no? Entonces, voy a aprovechar para modificar, primero para ordenar y para modificar los labels, pero lo vamos a hacer de una sola vez. Es que la verdad, está muy sencillo esta forma de nombrar las tuberías. A mí no me gusta. A mí me gusta que en la etiqueta de la tubería, además de que me dé la numeración, yo quiero que me dé otras características. Con solo ver el nombre de la etiqueta, ya sepa yo algunos otros datos de ese tramo. Por ejemplo, si ese tramo de tubería es existente, o si es un tramo que se va a reemplazar, o si es un tramo completamente nuevo. ¿Será que en la etiqueta lo podemos hacer? Claro que sí. Para eso se sirven los códigos, ¿ok? Podemos nosotros codificar nuestro tramo de tubería y ahí pues nos podemos dar gusto con la creatividad utilizando los códigos que nosotros queramos o que la empresa en la que trabajamos ya está acostumbrada a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta codificarlo de la siguiente manera. Comienzo siempre con la T de tramo, ¿no? Para saber qué es un tramo. Pero también a mí me gusta, en el caso de que sea un proyecto grande, si tengo líneas de impulsión y líneas de conducción en un mismo proyecto, porque se puede, ¿verdad? En un mismo proyecto, en un mismo archivo, tener líneas de impulsión y líneas de conducción para no perderme. Entonces yo después del número, por ejemplo, ahí dice T23, yo pongo un guión y le digo, esta es una línea de impulsión y entonces le pongo yo una LI, ¿ok? Pero además le puedo poner incluso el nombre de la línea si acaso tengo más de una impulsión en el mismo proyecto
porque se puede. En este caso solo tenemos una línea de impulsión, pero se puede tener varios tramos. Y si le queremos poner nombre a cada tramo para poder identificarlo claramente, lo podemos hacer. En este caso, como solamente tengo una sola línea, voy a dejar solamente LI. Es decir, puedo yo modificar. Vean ustedes que puedo modificar la etiqueta y poner guión, LI, guión, y acá le puedo decir si es existente a conservar, existente a reemplazar o definitivamente nueva. En mi caso, le voy a decir, no, es que todas son nuevas, solo pongo una N al final. Esa es la forma que yo tengo para codificar mis tuberías, es decir, darle un código y saber, ok, este es el tramo número 23 de mi línea de impulsión y es un tramo nuevo que tengo que instalar. ¿Ven? Es una forma práctica de hacerlo, pero ya voy a hacerlo para todo. ¿Y qué pasó? Si yo lo que quiero también es comenzar desde 1, tengo que ponerle un 1 aquí. 0, 1. ¿Será que tengo que hacer eso para cada uno y renumerar manualmente? Se puede, pero también es pérdida de tiempo. Para eso vamos a utilizar otra herramienta que encontramos en todos los programas de Bentley, que es clic derecho, relabel. ¿Ok? Ya que en el relabel me pregunta si lo que quiero es reemplazar alguna letra de la etiqueta o si quiero agregar algún dato adicional o si en definitiva quiero renumerar. Y como lo que yo quiero es renumerar, le voy a dar esa opción. Y me dice desde qué número voy a comenzar a renumerar. ¿Ok? Y vamos a renumerar desde el número 1. Así que yo voy a dejar 1. En algunas circunstancias vamos a tener que comenzar de otro número, pero ahí es donde nosotros le decimos de dónde quiero comenzar. El incremento, cada tramo, ¿cuánto va a incrementar? 1, así que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si le digo 2, voy a tener 1, 3, 5, 7, 9, 11, así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso vamos a ir incrementando 1 a 1, que es lo normal. El prefijo, como siempre, le vamos a poner la T guión, luego va a seguirle el número, el dígito, ¿verdad? Y luego el sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Guión, LI, guión, N. Porque todos los tramos son nuevos. Para mí, todos los tramos son nuevos, ¿ok? Así que vemos el preview y ya vemos cómo se va a ver. T1, LI, N. Y si le doy OK, me ha renumerado desde 1 hasta 194. En teoría, el último tramo tiene que decir 194. Ahí está, 194. Ya he hecho la renumeración y ahora ya todos mis tramos tienen un código, que es importante. Bien, listo. Entonces, ya tenemos las longitudes, tenemos los diámetros, tenemos el material, los coeficientes que dependen del material y el waste bit. ¿Qué otra cosa necesitamos? En una etapa de anteproyecto, de prefactibilidad, creo que con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Ya si nosotros entramos a diseño final, ¿verdad? El diseño final de nuestras líneas, les digo, hay que meter las pérdidas locales. Y esta tubería tiene varias pérdidas locales porque tiene varios cambios de dirección. Pero el ejercicio de pérdidas locales lo vamos a hacer en la sarta, porque ahí sí nos vamos a dar gusto con cada uno de los accesorios. Como les digo, entonces ahí lo vamos a dejar. ¿Qué nos hace falta de la línea? La elevación. Vamos a darle elevación porque yo quiero ver ese perfil, cómo se representa en el software. Quiero ver cómo el software me representa el perfil de mi línea de impulsión. Ok, si ustedes ya dejamos la tubería, el elemento tubería, vean, si nosotros seleccionamos cualquier elemento, vemos que ya tiene diámetro, material, Darcy baseback, longitud, que era lo importante, y el waste bit. Hasta ahí nomás. ¿Okay? Ahora vámonos con los nodos. Vamos con los nodos, pero yo solo quiero trabajar. Bueno, en este caso, si yo quiero, trabajo solo con los nodos de mi línea de impulsión. En el Selection Set, línea de impulsión, y ya me selecciona la línea y trabajo solo con los nodos de la línea. Hagámoslo así, pues, si quieren. Hagámoslo así. Solo con la línea de impulsión, pero podemos seleccionarlo todo en este caso para asignar las elevaciones, porque todos estos datos también tienen elevaciones, solo que normalmente
los datos de la estación de bombeo son elevaciones de terraza, son niveles de terraza, porque como aquí no van enterradas las tuberías, yo tengo que saber cuánto es el nivel de terraza y tengo que saber cuánto le voy a dar de altura a mi sarta de bombeo. Tengo que saber cuánto tiene, cuáles son los datos de mi cárcamo de bombeo para darle el nivel del agua al elemento reservorio y también asignarle las profundidades a mis bombas que van a estar sumergidas. Recordemos, estas bombas las vamos a proponer como bombas verticales tipo turbina. Bien, entonces vamos a dejar por fuera esto, la estación de bombeo, y solo vamos a hacer a darle elevación a la línea de impulsión. Así que me voy al Selection Set, selecciono línea de impulsión y doy clic derecho en el elemento seleccionado y le doy Edit Group y me voy a Junction Table, que son los nodos, los junction. Le doy OK y ya me abre los nodos de solamente mi línea de impulsión. Aquí vemos que también están enumeradas y me las enumera del número 17, que pues de ahí que se partió, ¿no? Ni modo. Vemos nosotros que de los datos de los nodos vamos a encontrar las elevaciones. El dato de elevación, eso es todo. Ese es el único dato, si se fijan. Y ya luego siguen los valores de gradiente hidráulico, carga máxima, mínima, presiones, porque así es como yo lo tengo configurado. Les recomiendo que ustedes también lo hagan así. Entonces, por decirlo así, los datos más importantes que a mí me interesa ver reflejado en mi tabla, sobre todo porque cuando ustedes vayan a hacer su memoria de cálculo, es importante que exporten estas tablas a Excel y de Excel a su memoria para que su memoria vaya acompañado de gráficas, ¿verdad? De perfiles y de tablas donde aparezcan todos los resultados que hemos obtenido de nuestra simulación hidráulica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos nosotros igual darle la elevación que nosotros queramos, ¿no? Esta tiene 100, esta tiene 101, 111, y excesivamente, ¿no? Y le vamos dando la elevación que queramos, pero son 194 nodos. Hay que tener paciencia para eso. ¿Qué les parece si cambiamos también las etiquetas y le ponemos algún código? Aunque los nodos, realmente los nodos es solo topología, hay algunos nodos que sí son reales, como por ejemplo los cambios de dirección, como los codos de 90, de 45, etcétera, pero algunos otros nodos son solamente porque estoy uniendo cada 20 metros. ¿Ok? En proyecto final, les repito, en proyecto final sí vamos a colocar menos nodos porque solo los vamos a colocar en cambios de dirección horizontal y vertical. Y ahí cada nodo sí obligatoriamente va a ser un accesorio. Siempre y cuando pues el cambio de dirección sea brusco, ¿no? Porque hay unos cambios de dirección vertical que también son bien suavizados, que las tuberías tienen la suficiente flexibilidad, tanto en el material como en la unión, para poder ir haciendo esos pequeños cambios. Y aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cambiar primero las etiquetas. Le damos clic derecho nuevamente, label. Acá pues no es la gran cosa, simplemente vamos a renumerar, vamos a ver, vamos a partir de 1, le vamos a poner la N normal y acá yo suelo colocarle el nombre de la línea de impulsión. Esta línea de impulsión le vamos a suponer que está ubicada en León. Aunque en León no hay río, pues, pero bueno, vamos a poner otro lugar más creíble, pues. Río Grande de Matagalpa, la Cruz del Río Grande. Ahí en la Cruz del Río Grande. Entonces, Cruz del Río Grande. Le voy a poner un guión, Cruz del Río Grande. La línea de impulsión es de la Cruz del Río Grande. ¿Bien? Vamos a ver cómo se ve. Listo, solo le voy a dar OK. Y entonces ya he codificado también mi nodo. Aquí es donde le pongo el nombre de mi línea de impulsión. Este es el nodo 1 de la línea de impulsión de la Cruz del Río Grande. ¿Vean? Listo, ¿no? Si hubiesen línea de impulsión y de conducción, para saber que este nodo es de la línea de impulsión, le agrego la LI-CRG, Cruz del Río Grande. Estos son, digamos, cosas que yo hago, pues, pero la modelación o la simulación no va a depender de esto, ¿no? Esto es solo para visualizar, para poder encontrar mejor algunos nodos. Ya ven que son muchos. Ahora sí vamos a cargarles la elevación. ¿Cómo cargamos la elevación de los nodos?
Para eso nosotros necesitamos tener las curvas de nivel de mi línea de impulsión. Ya se tuvo que haber levantado la topografía. Entonces el topógrafo normalmente, el topógrafo digamos estándar, lo que te entrega es un plano de curvas de nivel. Hay otros que incluso te lo dan crudo el dato, solo los puntos. Y hay otros que te dan superficie. ¿Okay? Datos de una superficie en formato XML, por ejemplo. Entonces nosotros podemos jugar con cualquiera de estos tres. O con datos de punto en formato DXF, o con datos de curvas de nivel también en formato DXF o en shapefile, o trabajar con archivo LAN XML. Con cualquiera de esos tres nosotros vamos a poder asignarle las elevaciones a todos los nodos. En este caso a los nodos de mi línea de impulsión. Manteniendo seleccionado los nodos de mi línea de impulsión, yo me voy a ir a la pestaña Tools. Ahí en Tools vamos a irnos a la herramienta que se llama T-Rex y le damos clic. Esta herramienta lo que nos hace es asignar las elevaciones a todos los elementos que nosotros queramos. En este caso vamos a hacerlo con los elementos seleccionados solamente. Y lo primero que me pregunta es el Data Source Type. Seleccionamos y vemos nosotros todas las opciones que tenemos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no tengo puntos, no tengo ningún modelo digital de terreno de Bentley, así que me voy a ir al DXF Contour, que es el que tenemos nosotros para este ejemplo, ¿no? DXF Contours. Recuerden que el archivo DXF se los recomiendo que esté en versión 2010 para que se los reconozca o no tengan problema. En realidad, solo con eso trabajo yo, 2010. No sé si los otros ya lo reconocen esta versión. Archivo. Tengo que buscar el archivo. Ay, mamá, ¿a dónde está el archivo? Tienen que irse a su carpeta para encontrar su archivo. A ver, ¿a dónde lo guardé? Ya ni recuerdo. Acá, conducción, impulsión, background. Estos archivos los van a encontrar ustedes un enlace de descarga en la descripción para que puedan seguir este ejemplo, ¿no? Este ejercicio. Tenemos dos archivos. El archivo impulsión, que es el background con el que trabajamos inicialmente para el trazado, y tenemos este otro archivo en DXF que dice topo impulsión. Entonces, ese es el que vamos a seleccionar y le vamos a dar abrir. Bien, esperamos un momentito. En dependencia del peso del archivo va a tardar, pero tenemos que esperar a que nos cargue la dirección. Ahora me pregunta cuál es el campo que contiene la elevación, el dato de elevación, y dice elevation. En ese dato se encuentra. Ok, y me pregunta las unidades. Le damos metro. No sé por qué, aunque nosotros ya le hayamos dicho que estamos en sistema internacional, siempre me aparece en pie. No sé si eso es un error del programa, pero siempre tenemos que ponerle metros. Recuerden, metros no es MFT ni otro que confunde. Es metro, ¿verdad? Me pregunta si también asignarle elevación a los nodos que están inactivos. No tenemos ninguno inactivo, no pasa nada. Lo que sí es que acá tenemos que darle selection, porque solamente queremos asignarle las elevaciones a los nodos de mi línea de impulsión. ¿Ok? O me voy al Selection Set y le doy línea de impulsión. Vean que ahora sí ya tengo activo el Selection Set porque ya los creé y le doy línea de impulsión. Esto quiere decir que sin necesidad de tener seleccionadas las líneas, yo podía simplemente decirle en el Selection Set línea de impulsión y listo. ¿Ok? O a lo que ya tengo seleccionado. Y le doy Next. Y él empieza a asignar las elevaciones y me las muestra y me dice, estas son las elevaciones que te doy de acuerdo al archivo de curva de nivel que me compartiste. ¿Okay? Aparecen nodos y aparecen reservorios, que son los elementos de la línea de impulsión a los que se les puede asignar elevación. Me pregunta qué alternativa y solamente tengo una alternativa. Ahí vamos a ver en otro video qué son esto de las alternativas o nuevas alternativas, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar ahí en la base física y le doy a dar Finish. Y entonces él se supone que ya me cargó las elevaciones. Nos vamos a acercar
Vamos a seleccionar y vamos a dar clic en cualquier nodo y vemos que ya nos cargó las elevaciones de cada uno de los nodos. Ok, profesor, pero esas elevaciones son las del terreno. Sí, ¿cuál es el problema? Pero la tubería se supone que va enterrada, no va sobre el suelo. Ah, bueno, ahí es cuestión de gustos. Hay personas que les gusta modelar las líneas de esta forma, pero hay otros que les gusta ser un poquito más preciso. Nosotros también podríamos darle un poquito más de precisión, pero para eso tenemos que definir cuánto vamos a enterrar estas tuberías. Algunos suelen enterrarla 1 metro, otros suelen enterrarla 1.2 metros. Ahí tienen que revisar la ficha técnica del fabricante para ver cuánto se permite enterrar la tubería o la normativa de su respectivo país. Eso lo van a definir a través de esos criterios. En este caso, si quieren, podemos enterrar la tubería y le vamos a decir que va a estar enterrada 1.2 metros. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a ir a Home, Selection Set, seleccionamos nuestra línea de impulsión, nos acercamos, damos clic derecho en el elemento, le damos Edit Group, nos vamos a Junction Table y ahí nos aparecen ya todos los nodos con elevaciones, ¿vean? Pero acá nosotros podemos hacer simples, sencillas operaciones matemáticas. Podemos copiar esto y pegarlo en Excel y restarlo en Excel y después venimos y lo pegamos acá, ¿no? Y restándole 1.2 metros a cada elevación. Podemos hacer eso. Pero también podemos darle clic derecho, ¿verdad? Aquí en el título de la columna y le vamos a dar nuevamente Global Edit. Y acá en Global Edit me pregunta al inicio qué operación voy a hacer. Yo lo que quiero es restar, subtract. Y le digo que de ese dato quiero restarle 1.2. Se supone que son metros porque está en unidades de metro la elevación, ¿ok? Vamos a restarle 1.2 y le vamos a dar OK. Y ya me lo resto. 1.2 metros. Ahora sí, ya te di gusto, está enterrada la tubería. ¿Qué más querés? Solamente, ¿verdad? Solamente. Ahora, no, profesor, pero ahora ya quiero ver cómo se ve la línea de impulsión. Quiero ver el perfil de la línea de impulsión. Pues entonces ahora tenemos que crear perfil de la línea de impulsión. ¿Cómo hacemos eso? Síganme. Acá en View, en la pestaña View, vamos a encontrar una herramienta que dice Profiles. Damos clic en Profiles, que ya lo tengo abierto yo aquí porque suelo trabajar mucho con los perfiles para poder observar los resultados y ver incluso si hay alguna anomalía en la topografía. Cambios bruscos no son concebibles, ¿no? Sobre todo cuando yo tengo mis nodos muy pegaditos, debería de darme transiciones de elevaciones bien suaves y no picos bruscos horribles. Eso quiere decir de que hay un problema con la topografía. Por eso a mí me gusta analizar incluso desde un principio el perfil que voy a generar de mi línea de impulsión. ¿Qué hago aquí entonces? Le vamos a dar New. Y acá en New vamos a darle Select from Drawing. Pero también le podemos poner el nombre. Línea de impulsión. Cruz del Río Grande. Ahí, CRG. Y ahora sí, le vamos a dar Select from Drawing. ¿Y qué es lo que hago yo? ¿De dónde voy a comenzar mi línea? Ah, pues desde donde comienza, desde este nodo. ¿Y a dónde termina mi línea? Ah, pues termina aquí en este reservorio que es la bandeja. Listo. Y le voy a dar OK. Bien, ahora solo me queda darle Open Profile. Y entonces ya me empieza a crear el perfil. Me dice qué es lo que quiere que yo vea. Ok, ¿qué quiero ver? Acá solo quiero ver la elevación. El gradiente hidráulico no, porque está por el suelo. No he hecho ninguna simulación. Así que voy a quitar el gradiente hidráulico. Solo quiero que me muestre el perfil de elevación. Y le voy a dar OK. Vean ustedes. Me aparece toda la línea y con las etiquetas, etcétera. Entonces vamos a darle aquí en estas opciones de Profiles y quiero quitarle las etiquetas porque no me deja ver bien la línea. Acá donde dice Series Label,
le doy clic y ya me quita las etiquetas. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Miren, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto no es normal. Esta no es una línea de impulsión normal. Vean, así se debería comportar la línea de impulsión, con cambios de altura más o menos graduales. Pero estos picos me representan errores en la topografía. El error se puede ver por varias razones. Seguramente por ahí tengo un cruce y el programa me hace una interpolación que yo todavía no termino de comprender, de curvas de nivel extrañas. Suele pasar, o en definitiva un problema de origen, es decir, problema de los datos de topografía. Pero entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Tenemos la opción de poder revisar el archivo original de topografía para poder hacer esta modificación. ¿Ve? Y poder revisar si es de origen el problema, si no, ver el formato en el que lo tenga que exportar para que se pueda representar correctamente mi línea de impulsión. Pero ya ven ustedes que a partir de los datos que hemos dado se ha trazado el perfil de la línea, a excepción pues de estos tramos que en definitiva no son correctos. Partimos de más o menos de 150 y algo de altura cerca de la Sarta e inmediatamente subimos el nivel. Vamos subiendo los niveles de la línea de impulsión hasta llegar a la descarga en el aireador, ¿no? Bueno, pero el aireador, aquí lo que le di a esto fue el nivel de terreno. Aquí el aireador está al nivel de terreno. Bueno, vámonos al aireador y de acuerdo a los datos del aireador, el aireador tiene 4 metros más de altura. No sé, estoy exagerando, sí, 4 metros, digamos. Entonces, si tenía 215, en realidad son 219. Eso también lo podemos verificar en los planos del aireador, ¿no? Cuánto tiene de elevación. En este caso le vamos a dar 219. ¿Cambió algo de la línea? Sí, posiblemente, pero no se logra ver. Lo cierro y lo voy a volver a abrir. Ahora sí, vean. Aquí ya el aireador está más arriba. Antes estaba más abajo el punto, ahora está más arriba, ¿verdad? Si yo me quiero acercar para ver algún detalle, le doy acá en esta lupa, la selecciono y me acerco manteniendo apretado el ratón. Creo la opción. Vean ustedes que aquí tengo esta inconsistencia, después sigue normal y aquí subo al aireador. Bien, esta es la forma. Si quiero ver otra vez toda la línea, solo le voy a dar acá, Zoom Extend, y ya me aparece. Esto lo voy a modificar para el siguiente video, ¿verdad? Estamos trabajando en vivo, aquí puede pasar de todo. Este ejercicio yo no lo he hecho, ¿no? He partido de algunos datos que he encontrado por ahí para empezar a hacer este ejercicio, así que todo esto es en vivo. Así que para el próximo video voy a modificar, posiblemente el problema sea de origen o del formato del archivo, para ya no tener estas irregularidades en nuestro perfil, ¿de acuerdo? Pero suponiendo que todo estuviese bien, ese sería el perfil de mi línea de impulsión, partiendo no solo de la línea, y no podemos ver ni estación de bombeo ni nada por el estilo, solamente la línea pura y dura. Bien, esto es todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Ya ven ustedes la facilidad con la que podemos nosotros hacer las configuraciones en el programa. Muchísimas gracias por la atención que me han dado para presentar para hacer esta presentación. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube y seguir esta nueva lista de reproducción de diseño de líneas de impulsión utilizando la herramienta Hammer. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.